hermanos. ¿Quieres que Dios te use? Esta es una de las peticiones que en mis primeros años de servicio llenaban mi corazón. Siempre anhelaba que Dios me usara, que pudiera ser un instrumento útil en las manos del Señor. Recuerdo que había una canción que me gustaba mucho cantaba Danilo Montero con Marcos Witt hace muchos años, que se llamaba Usa mi vida, esa canción, y me encanta lo que dice esa canción. Y yo creo que eh, esta canción y este tema y esta petición es lo que debiera inundar nuestro corazón día tras día. Que Dios nos use, que Dios nos pueda usar en este tiempo. Eh, pero ¿qué debemos tener en cuenta para que Dios nos use? Es muy importante saberlo. Así que vamos a 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a estar entre los versículos 15 al 21. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para que Dios nos use? Vayamos al versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Aquí vemos los parámetros que Dios nos ha dado para que podamos ser usados por Él. Lo primero que debemos tener en cuenta para ser usados por el Señor es que debemos esforzarnos para presentarnos delante de Él y ser aprobados. Esto es tan importante. Alguien que quiere ser usado por Dios vive bajo esa perspectiva. Vivo bajo la mirada del Señor, vivo delante del Señor y solamente quiero ser aprobado por Él. Quiero que todo lo que haga Él le guste, que lo apruebe. Quiero que todo lo que mi vida refleje sea la aprobación del Señor. Segundo, ser alguien que explica correctamente la palabra de Dios. Mira, nunca vas a encontrar en la palabra de Dios a alguien que sea usado por el Señor y que no conozca las Escrituras, que no conozca al Señor, que no lea la Biblia. Tú nunca vas a encontrar eso. Por el contrario, las herejías y las sectas que han surgido se han dado por personas que han dicho que han tenido un encuentro con Dios, pero han ignorado su palabra, la han alterado, inclusive hasta han recibido disque por ángeles otros libros que vienen de parte de Él. Alguien que es usado por el Señor es alguien que usa bien la palabra del Señor. Pero número 3, alguien que quiere ser usado por el Señor debe cerrar los oídos a los falsos maestros. Mire lo que dice el versículo 16 al 18. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Lo tercero que debemos hacer para que Dios nos use es cerrar nuestros oídos a las falsas enseñanzas. Y eso sí que sobreabunda en este tiempo. Muchas veces la iglesia y el creyente carece de un discernimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque no leen sus Biblias, porque no las estudian. Así que para que alguien sea usado por el Señor, primero debe ser una persona que vive bajo la aprobación de Dios. Segundo, que usa bien la palabra de verdad. Y tercero, que cierra sus oídos ante la predicación de falsos maestros. ¿Quieres saber si estás bajo la enseñanza de un falso maestro? Es muy sencillo. Estos mensajes que ellos predican son inútiles y llenos de necedad y son llenos de mundo. Lo único que hacen esos mensajes es que tú ames al mundo, que ames las riquezas, que ames el estatus, que ames el placer, que ames el ser una figura. Ese es el mensaje que predican los falsos maestros. Pero si tú oyes el verdadero mensaje, inclusive va a hacer que aborrezcas todas estas cosas y no que las ames. ¿Por qué debemos hacer esto? Versículo 19. Sin embargo,
La verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos vivir bajo esa dirección para poder agradar a Dios? Lo primero es porque el Señor conoce a los suyos. Él sabe quiénes son los que viven esforzándose para vivir delante de Él y recibir su aprobación. Él sí lo sabe. Tú puedes y yo puedo engañar a una autoridad espiritual. Tú puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos. Tú los puedes engañar, pero a Dios no. Y por eso debemos vivir para la aprobación de Dios, porque Él sí que ve todo lo que tú y yo hacemos. Él sí que ve nuestros corazones. Y segundo, porque los que son del Señor son aquellos que se apartan de la maldad. No estamos para tener comunión y amistad con la maldad. Los que pertenecen a Dios saben que fueron consagrados a Él y por ende no se contaminan con la maldad del mundo. ¿Y qué pasará si nos esforzamos por ser aprobados por Dios y usamos bien su palabra? Versículos 20 al 21. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Mis hermanos, quien se prepara, quien vive para Dios, quien usa bien la palabra, quien deja a un lado las falsas enseñanzas, va a ser usado como un instrumento fino del Señor. Recuerda que lo común será usado para lo común y ordinario, pero lo especial será usado para cosas especiales. Dios desea usarte, pero es necesario que seas alguien que busque su aprobación por encima de todas las cosas, que tu mayor anhelo sea agradar a Dios. Si quieres ser usado por Dios, debes estudiar el libro donde te dice lo que debes creer y lo que debes hacer. No podemos ser usados si ignoramos su palabra, su plan divino y su carácter. Purifica diariamente tu vida estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola. Recuerda que no puedes ser usado como un utensilio de oro si vives como un utensilio común de madera y de barro. Lo santo para el santo, lo común para el mundo. Empieza hoy a esforzarte para ser usado por Jesucristo. Dios te bendiga.